de lo que fue, ya no digamos la peripecia del rey Ricardo, sino que habíamos hablado bastante ampliamente de Leonor de Aquitania. Y Leonor es un personaje tan rico, tan agradable, que pues no lo puede dejar botado en la mitad. Ya lo vamos a terminar. Una vez que terminemos con Leonor, vamos a la Cuarta Cruzada y de allí en adelante, pues vemos, hacemos como un inventario y nos situamos en la cruzada en el personaje de Federico II, que es una parte de la historia muy brillante, o sea, una parte de la historia interesante, apasionante y todo, pero está en un contexto donde el resto del contexto no siempre es tan interesante. Entonces son como lo que me pasaba con Leonor. Es bueno verlo por si después algún día vemos medieval, pues rico, pero si uno no la ve, pues ve ese punto que era como el destacable. Bien, entonces tenemos que cuando Leonor logra reunir el rescate por Ricardo y Ricardo llega finalmente a Inglaterra, pues obviamente Ricardo debía llegar un poco como le quiero beber la sangre a mi hermanito, ¿no? Mi hermano me ha hecho estar prisionero en Alemania, y había mucha animadversión entre los dos hermanos. Además, no solo me ha hecho estar preso todo ese tiempo, sino que gracias a mi hermanito querido, pues no me pude quedar en Jerusalén, que era el sueño de mi vida. Pero Leonor media entre sus dos hijos y finalmente ellos se reconcilian y Leonor se devuelve a su vida en la abadía de, ¿cómo se pronuncia? Pues que es complicadito, además la pronunciación. Y esta abadía es un sitio que en la Edad Media fue la casa de retiro, alias el resort de las damas de la altísima nobleza. Cuando ellas se quedaban viudas, ya con hijos grandes, pues no tenían un lugar propio en esas cortes, a veces no se querían quedar, y en el caso de mujeres como Leonor, era el silencio, la paz, iban a su misa, sus cantos gregorianos, sus jardines divinos, sus libros, su costura y sus trovadores, porque estos eran conventos donde ellas llegaban con toda su servidumbre y no tenían una celda, tenían varias habitaciones a su servicio y a su disposición. Ella había sido mecenas de esta abadía durante 70, fue mecenas de la abadía durante 70 años, ¿no? Era más o menos la segunda dueña. Y esta abadía la había fundado, si no estoy mal, la abuela de Leonor. Entonces estaba muy vinculada con la rama femenina de su familia, una rama de mujeres muy poderosas. Bien, cuando Leonor se enteró de la muerte de Ricardo, casi se muere, porque ya ella había perdido un primer hijo, que era Enrique el Joven, había perdido otro en la infancia, pero había perdido a Enrique el Joven, pero es que Ricardo era todo lo que ella había soñado que pudiera ser un ser humano: culto, noble, devoto, valiente, heroico. Bueno, todo, 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 todo. Y era su hijo favorito. Esto de los hijos favoritos es algo que se discute mucho, ¿no? Hay muchas posiciones porque hay mujeres que dicen abiertamente, sí, yo tuve un hijo que era el mío, el favorito. Hay otras que dicen, no, 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 yo a todos los quiero igual, los quiero en la misma intensidad, pero de manera diferente. Es decir, realmente nos encontramos con que, como dicen por ahí, uno cría hijos, no condiciones. Y hay hijos que por sus temperamentos y los temperamentos propios son, digamos, más fáciles en la relación, o son más amorosos, o más expresivos, o más compatibles, o más empáticos con uno, ¿no? Esos hijos que
te dan la medida y se sobran. Y en cambio hay otros que a veces son más difíciles. En el caso de Leonor, como los hijos no eran simplemente el producto del matrimonio, la descendencia, la proyección de la vida, los hijos eran baluartes, eran instrumentos de poder. Y pues obviamente Enrique se apropió de su hijo mayor, de Enrique el joven. Y a Leonor le quedaba su segundo hijo, Ricardo. Ya para los otros hijos no sobró mucho, qué tristeza, ¿no? Los otros hijos se quedaron los otros hijos varones se quedaron como un poco desangelados. Ella tuvo que abandonar de nuevo su querida abadía y volver a la vida pública para buscar que los caballeros ingleses le dieran su aval como rey a su hijo Juan. La elección estaba entre Juan, hijo de Leonor y Enrique, y Arturo de Bretaña, hijo de el tercero de los hijos de Leonor, Godofredo Plantagenet. La razón para escoger a su poco agradable Juan sobre Arturo era que realmente Arturo no era alguien muy conocido. Ricardo, a pesar de sus desavenencias con Juan, había optado porque fuera Juan su sucesor, su descendiente. Y temían que en el caso de quedar Arturo, se generara un desequilibrio en los territorios y Arturo se inclinara más hacia la casa bretona. 5 años después de la muerte de Ricardo es cuando ella sale a ayudar a Juan. Para Leonor era clarísima toda la dificultad de Juan. Ella sabía que no era el mejor dotado para el gobierno, que era una persona mezquina, que era una persona que de bajas intenciones, muy doble, pero inglés. Y en cambio, Arturo era demasiado eh, unido a Felipe Augusto de Francia. Entonces iba a ser un gobierno en el que los territorios franceses del Imperio Angevino podían quedar más comprometidos con el Reino de Francia que con el de Inglaterra. En 1199, para desgracia de los ingleses, Juan fue elegido rey. O para gracia de los ingleses, porque ahí es donde Irmita, se me fue la voz, no te oigo. Irma, buenos días. No tengo voz contigo. con esto, vamos a ver, a ver, a ver, a ver, ahora ya volvió, ¿cierto? Sí, sí, ya está listo. Gracias, Irmita, muy amable, Muchas gracias. gracias por decirme. Bueno, Sí, gracias. moví algo y al mover este cosito se aisló. Sí, bueno, Entonces, como perfecto. les digo, mala suerte, buena suerte, no se sabe. Eh, Juan fue capaz de acabar con el Imperio Angevino.
Todo lo que hicieron sus padres, él lo desbarató. Peleó hasta con el nido de la perra. De tal manera que al final de su gobierno, Juan ya había perdido todos los dominios continentales en Francia. Solamente le quedó un pequeño territorio que fue en Calais, que ese territorio lo pierde Felipe II, lo pierde María Tudor cuando está casada con Felipe II, pero pierde la Aquitania, pierde la Normandía, pierde, mejor dicho, toda la parte del imperio, porque este señor tenía la gran capacidad de ser disolvente. Le debía llamarse Juan, si no debía llamarse acetona o una cosa así, porque donde lo ponían disolvía. Y es que en política conocemos mucho ese tipo de casos, ¿no? Personas que en lugar de aunar, separan. Y fue tan grave la situación a la que Juan generó que peleó con el Papa, dejó a Inglaterra 10 años sin servicios religiosos de ningún tipo, o sea, 10 años en que los ingleses nacieron y se murieron sin poder entrar en la gracia de Dios. Pero bueno, eso será ya cuando Leonor haya muerto. En el año de 1200, cuando ya cuenta casi 80 años, una edad sumamente pronunciada, para una mujer de la Edad Media, Leonor viaja a Castilla, donde está casada una de sus hijas francesas, para buscar a la que será en ese momento reina de Francia. Leonor y Luis VII habían tenido dos hijas. Una de ellas fue a casar, la menor de ellas fue a casar con Alfonso VIII de Castilla. Creo que es María la que va a casar con, la otra es Alicia. Y entonces Leonor llega y encuentra a a sus dos nietas que son, no, la que se había casado en Castilla era Leonor, una de las hijas de ella no con Luis VII, sino con Enrique. Leonor entonces va a buscar a la que será la esposa del futuro Luis VIII de Francia. Y va y está allá, entonces su hija Leonor se había casado con Alfonso VIII y ella llega y encuentra que esas niñas son adorables. Hay una que es una de las princesas, la mayor, es un dechado de virtudes, es hermosísima, pero su nombre es Urraca. Urraca es un nombre muy noble de la nobleza española. Doña Urraca. Urraca es un nombre, mejor dicho, la otra se llama Blanca. Y Leonor escoge a Blanca porque dice que Urraca es un nombre impronunciable para los franceses y que eso sería una mala forma de llegar a la corte. La niña entonces se queda fundamentalmente con Blanca para solucionar la situación. Ella dice ambas son exactamente idóneas, pero ella la casan con Luis VIII de Francia. Y bueno, este matrimonio era importante para cimentar unas mejores relaciones entre Francia e Inglaterra. Fue la última gran misión diplomática de Leonor de Aquitania. Leonor de Aquitania murió el 31 de marzo de 1204 en su queridísima abadía. Tenía más de 80 años. Ella, pues lo que pasa es que nunca se supo muy bien cuándo nació, pero se sabe que tenía más de 80 y eh, durante ese tiempo, quizás estos últimos años de su vida fueron
menos emocionantes que su juventud, que fue muy vibrante, pero muy felices en cierto sentido porque pudo dedicarse a lo que amaba, aunque con el dolor de haber perdido a sus hijos y muy especialmente de haber perdido a su queridísimo Ricardo. Estos son los catafalcos, ¿sí? Son los catafalcos donde nosotros podemos ver a Leonor y a su esposo, Enrique II. Él, de ella, tiene la característica de tener un libro abierto entre las manos. Él tiene sí, el cetro. Bien. Leonor de Aquitania no solamente fue una mujer con una vida extraordinaria, no solamente fue una mujer que se constituyó en la dama por excelencia, vivió aventuras fascinantes, son amores profundos, odios, viajes, todo, sino que fue una de las influencias culturales más grandes que ha existido en toda la historia y en la historia del medioevo. La vida de las mujeres, la historia de las mujeres, el conocimiento para las mujeres fue uno antes y después de Leonor de Aquitania. Ella fue una gran protectora de los trovadores, la conocen y se la va a conocer como la reina de los trovadores. Y ella, pues, se encargó de que, así como ella tuvo una educación primorosa, las niñas de la aristocracia, por lo menos las hijas de sus hijos, de sus hermanos, de todas las personas de las hijas de sus hijas, de todas las personas que ella pudo influir, tuvieran una educación significativamente importante, ya que los hombres se iban a dedicar a las armas, las mujeres se podían dedicar a la lengua, a la literatura, a la poesía, cultivar el intelecto. En Poitiers va a tener una de las cortes más lujosas, más brillantes, por la cantidad de intelectuales y poetas que la frecuentan y que le dedican, entre otras cosas, a la reina buena parte de sus poesías. Aquí entonces vamos a encontrar que también nace una de las prácticas características del final de la Alta Edad Media, el amor cortés. Leonor y su hija, María de Champagne, van a crear las Cortes del Amor, una reunión donde damas de la nobleza de toda Francia y de parte de Europa se congregan junto con trovadores y demás para discutir sobre el amor. El amor había quedado muy relegado a la trastienda después de la antigüedad clásica y del Imperio Romano. En el Imperio Romano nosotros tenemos autores como Ovidio que van a escribir el arte de amar y va a hacer también todo lo que son ay, se me acabó de ir, las transformaciones no, lo que hacen las metamorfosis. Esa es la otra obra de Ovidio, donde hay mucha picaresca, mucho amor, mucha seducción, mucha cosa. Pero en la Edad Media eso como que pasó a la trastienda. Estos hombres medievales de los primeros tiempos eran bastante toscos, reconocían espacio para la pasión, tenían sentimientos muy fuertes, pero tenían la delicadeza de un leñador. Y entonces con esas cortes del amor, van a volver a aparecer obras y toda esta noción del caballero y la dama en una relación que es abiertamente adúltera, porque la dama está casada, el caballero es un hombre soltero, por lo general, un joven soltero, más joven que ella en la mayoría de los casos,
aunque podía ser mayor, quien porta sus colores, quien combate le dedica las justas, quien si es él mismo trovador le dedica canciones de amor. Todo el mundo sabe quién se los dedica a quién, pero no necesariamente la relación pasa a un plano físico, aunque a veces sí, ¿no? Aunque a veces sí. Bien, esa corte de Leonor, al parecer, estuvo completamente gobernada por mujeres, regentada por mujeres y fue un espacio de deleite y placer. Y allí hay competencias entre diferentes poetas. Estas son todas ilustraciones góticas donde se representa el amor cortés. Es esto, ¿no? La dama es ese elemento elevado, esa mujer admirada, esa mujer que no se toca, pero que se admira y que se quiere profundamente. Y sabemos que hacia 1190 la vida de Leonor de Aquitania ya no era solo de su pertenencia o de su propiedad. Leonor se había convertido en leyenda. Había una gran cantidad de poemas que la ensalzaban y contaban aventuras amorosas de la reina de Inglaterra con diferentes caballeros. Lo cierto es que Leonor de Aquitania fue una mujer del siglo XII, finales del siglo XII, principios del siglo XIII, que tuvo la suerte de vivir como si fuera un hombre, con autonomía, con libertad, con trascendencia política, con un grado de cultura extraordinario. Bien, voy a parar aquí de grabar un minuto para que cambie.